Primero de todo, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Eloy. Si te parece, empezamos con una pregunta más genérica y es ¿cómo podríamos definir la polarización social? ¿Cómo podemos definir este fenómeno de polarización? Bueno, antes de nada, gracias a todos y a todas por venir. Un placer estar aquí en Colmenarejo, primera vez. Tiene que haber una primera vez para todo y está bien. Sí. Visitar todos los campus también de la Carlos III. Gracias, por lo tanto, por acercaros. Gracias a Juventud Despierta también por invitarme a este coloquio que espero que, sea de algún tipo de interés. La pregunta concreta que tú estás haciendo a propósito de polarización social, lo cierto es que ese término no lo empleamos tanto como polarización en genérico. La polarización puede tener muchas caras diferentes, pero normalmente polarización a lo que se refiere es a en qué medida existe una mayor dispersión en las preferencias de cualquier tipo o de cualquier recurso que genera hasta cierto punto la existencia de dos polos o de dos modas, ¿no? Dos valores modales. Esto podemos hablar, por ejemplo, de polarización de ingresos. Cuando miramos muchas veces datos sobre desigualdad o pobreza, vemos en qué medida se están polarizando o no los ingresos. Cuando hablamos en términos políticos, normalmente nos referimos a en qué grado existe mayor dispersión en términos de las preferencias ideológicas que muestra el votante. Y en ese sentido, nosotros normalmente distinguimos dos tipos diferentes de polarización. La polarización política en genérico muchas veces lo medimos simplemente viendo en qué grado existen partidos políticos que defienden propuestas muy alejadas entre sí y sobre todo tienen un peso político relevante desde los polos o desde los extremos, ¿vale? Si yo cogiera los datos de la evolución en términos de polarización política en el Congreso de los Diputados en España desde el 77 hasta hoy estamos en un contexto de mayor polarización en diferentes ejes, pero mayor polarización de los últimos 40 años de democracia. Y eso tiene cierto sentido, porque si vosotros cogéis los dos grandes ejes de competición de España, que es la izquierda y la derecha, por ejemplo, tenemos desde en un polo Vox, el otro polo Podemos, y con una representación política importante, no siendo partidos menores o residuales, pero en la agenda territorial, por ejemplo, tenemos desde la CUP en un lado, que pide la independencia y autodeterminación de Cataluña, hasta Vox en el otro, que quiere acabar con las autonomías. Por lo tanto, lo mismo, vemos un grado de polarización política sin precedentes. Esto, evidentemente, llevaría a la pregunta de si es bueno o malo. Evidentemente, luego lo discutimos más, seguro, pero es lógico que en cualquier democracia tenga que haber cierto grado de polarización. Es decir, si todo el mundo pensáramos igual y todos los partidos en el Parlamento defendieran las mismas propuestas, es que estamos en Corea del Norte. Eso no es propio de sistemas democráticos, ¿no? Tiene que haber cierta polarización. Luego ya la pregunta viene del grado. Y el otro tipo de polarización, que no es la política, sino que es la otra que nos preocupa un poco más, es la que llamamos la polarización afectiva. La polarización afectiva, a lo que se refiere, y tenemos muy malos datos en España, esto se está intentando medir ahora, pero la cosa va regular, es en qué medida el votante tiene un sentimiento de aversión hacia el votante de otro partido. Es decir, en qué medida esto no se queda solo en la infraestructura política, sino que también vemos que cala a nivel social y genera rechazos mutuos. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos lo miden mucho con preguntas como ¿en qué medida te pondría triste o contento que tu hijo / hija tuviera un novio / novia del partido demócrata o republicano, siendo tú del contrario, ¿no? O en qué medida, pues eso, te resultaría difícil tomarte una caña con alguien que piensa de manera distinta. Y eso evidentemente tiene más implicaciones, porque lo que estás señalando es que esas diferenciaciones en términos políticos pues cala también a nivel social y eso puede generar un clima que a nosotros nos afecta de una manera más directa. Normalmente distinguimos estos dos y sin meterme en el tema del sorting partidista, que es más complejo, pero dejemos de momento estos dos. Si bueno, pues distinguiendo esta polarización en términos genéricos, ¿no?, de esta polarización política, me gustaría centrarme en la polarización en general, ¿no?, relativa a cuestiones políticas, ideológicas e incluso identitarias. Posteriormente, si te parece, analizaremos un poco uno de los últimos estudios que nos ha llamado más la atención, de Luis Miller, de un investigador que finalmente en las conclusiones de su estudio llega a la conclusión, ¿no?, de que nos diferencia más o de que nos divide más las políticas relacionadas con cuestiones identitarias o ideológicas, mucho más que políticas públicas en concreto. Pero vamos a analizar, si te parece, cuáles crees que son las principales causas de esta polarización. Bien, cuando tratamos de identificar las causas, yo creo que aquí tenemos que ser muy cautos por una razón. Creo que hay que quedarse con este titular de entrada, ¿no? Spain is not different.
Lo que estamos viviendo ahora mismo en España no es diferente de lo que se está viviendo en muchas otras democracias maduras de nuestro entorno, en términos de fragmentación política, de volatilidad, de polarización. Los estudios de polarización en Estados Unidos llevan ya 20 años tratando sobre este tema, lo estamos viendo aquí ahora en Europa, se está discutiendo en todas las elecciones, lo vemos, formar gobierno es más difícil, es todo mucho más complejo, ¿no? Por lo tanto, esto me lleva a una primera reflexión que creo que es la más importante, que es que más allá de todo lo que se incide desde los medios de comunicación en el rol que tienen pues, los periodistas, los agentes partidistas, los líderes, tiene que haber causas estructurales subyacentes que explique que todo Occidente esté desbaratado. Es decir, no puede haber, si estamos viendo este fenómeno en muchos sitios, tiene que haber una parte de los factores estructurales de cambio que expliquen que esto esté pasando en muchos sitios a la vez. Y entre esos factores yo creo que la clave está en una profunda crisis de intermediación política que vivimos desde los años 70 para aquí. Los cuerpos intermedios tradicionales que vehiculaban la vida política en nuestra sociedad, me refiero a partidos, sindicatos, iglesias, etcétera, están en decadencia desde los años 70 para aquí. La gente ya no está con un partido de la cuna a la tumba por cambios profundos que había en nuestra sociedad. Y esos cambios que estaban un poco larvados en Occidente, a partir de la crisis del año 2008, que generó un enorme malestar con el sistema político y también enormes dosis de desigualdad, se destapa la caja de los truenos. Por lo tanto, esta conclusión lo que nos llevaría es a una implicación lógica, ¿no? Que es que esto de la polarización, de la volatilidad, de la fragmentación, este aparente desorden político en Occidente, ha venido para quedarse. Es decir, no hay ninguna razón estructural de fondo para que de repente todo se vaya a volver a ordenar y vayamos a todo el mundo tranquilamente a volver al bipartidismo y todo vaya a ser más sencillo, etc. No, es decir, esa causa estructural profunda explica mucho de la polarización. Ahora, ¿en qué medida puede haber más o menos en determinados países o en determinados contextos? Bueno, hay algunos factores de coyuntura que sí pueden ayudarnos a entender por qué a veces estamos más polarizados y otras veces menos. Y hay un factor que no se le suele prestar mucha atención, pero que para mí es clave: las elecciones. Los partidos políticos, cuando estamos cerca de las elecciones, tienden a extremar las diferencias entre sus socios. Y esto hace que cuando haya periodos de tranquilidad electoral, los partidos tienen que pactar porque tienen que llegar a acuerdos incluso para formar gobiernos. Luego vemos un cierto efecto acordeón, ¿no? Es decir, me extremo en elecciones, me aproximo cuando no hay competición electoral. Claro, y esto nos lleva a reflexionar, ¿no? En el contexto de España llevamos desde el año 2014 sin dejar de votar. ¿Vale? O sea que esto podría explicar mucho del que estemos viendo estas turbodinámicas. Pero luego hay otros factores que están muy ligados también a los agentes clave que son los partidos y los medios de comunicación en la construcción de los imaginarios políticos. Y evidentemente, a medida van entrando en el sistema actores más anti-establishment o más extremistas, es más probable que empleen un lenguaje, una manera de hacer que invite a una mayor polarización. Es decir, a extremar también sus diferencias respecto a sus rivales, a romper incluso los códigos básicos sobre lo que es aceptable o no es aceptable decir en democracia o hacer en tribuna parlamentaria. Y esto vemos que se va demoliendo progresivamente hasta que todo está permitido. Y en el momento en el que todo está permitido, esto termina generando un efecto de retroalimentación. Es decir, estos agentes comienzan a su vez a inducir polarización y eso termina siendo una pescadilla que se muerde la cola en la que es muy difícil establecer un orden. Por lo tanto, yo creo que como siempre, ¿no? Tenemos elementos estructurales de fondo que lo explican, elementos de coyuntura ligados a contiendas electorales específicas o cual sea la situación del país, también la formación de gobierno, etcétera, y luego al papel que juegan los agentes, tanto partidistas como periodísticos o de medios de comunicación. Pues fíjate, te has adelantado a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta iba a venir más por el hilo de esos partidos políticos y cómo influyen los partidos políticos en la polarización. Pero bueno, si te parece, volviendo un poco a las causas, nosotros también hemos recopilado una serie de información acerca de la polarización y también, muchos sociólogos y muchos expertos en política señalan el factor demográfico, el gap generacional, la influencia de las nuevas tecnologías y también estas crisis económicas, como tú ya bien has comentado, a partir de la crisis del 2008, ¿no? Cómo vamos polarizándonos, cómo la sociedad se va polarizando, vamos centrándonos en un debate de sí o no, ¿no? El conmigo contra mí, pero bueno, posteriormente ya afinaremos más la puntería, aunque ya te has adelantado. Me gustaría también preguntarte cómo crees que influyen las redes sociales en este proceso de polarización, porque es conocido por todos, ¿no? Estos sesgos cognitivos, ¿no? Este sesgo de confirmación que al final potencian las redes sociales. ¿Cómo crees que influye en este proceso de polarización? Bueno, esto hay ahora mismo un montón de estudios en psicología social, un montón de estudios en medios a propósito del papel que juegan las redes sociales.
Lo que ocurre con las redes sociales es que les pasa un poco como a la electricidad, ¿no? La electricidad te puede servir para calentar una cocina o una silla eléctrica. Entonces, en el fondo es un cambio en una infraestructura comunicativa que vemos que ocurre en paralelo a cómo van produciéndose transformaciones sociales, y muchas veces es muy complicado identificar qué es causa y qué es consecuencia, ¿no? Es decir, ¿las redes sociales son amplificadores de polarización o son causa de polarización? Porque claro, los nazis utilizaron la radio, pero ¿tú dirías que la radio trajo a Hitler? Es complicado, ¿no? Sí. Pero sabemos que los nazis la emplearon. Por lo tanto, sabemos que los anti-establishment, los extremistas, los más polarizados, emplean las redes sociales. ¿Es eso una causa? No lo tenemos del todo claro. Aquí existe al menos dos teorías contrapuestas sobre el efecto que tienen las redes sociales. Hay una primera teoría que es la que está más de moda y la habréis escuchado muchas veces, que es la teoría de las cámaras de eco. La cámara de eco lo que nos dice es: nosotros autoseleccionamos los contenidos a los cuales nos exponemos. Las redes sociales lo que facilitan es que estemos a un clic de nuestros prejuicios, por lo tanto es más fácil exponerme a contenidos que me dan mi visión del mundo. Por lo tanto, lo que termino haciendo es empequeñeciendo cuál es mi perspectiva social, porque solo me relaciono con gente que piensa como yo. Y además, no solo es que empequeñezca mi horizonte del mundo, sino que además consigue que los extremistas tengan más fuerza en términos de coordinación, por una razón muy sencilla, porque pueden ordenarse de manera más clara para ser una masa numérica importante en redes sociales. Por ejemplo, puede que haya un tonto del pueblo en cada país, en cada municipio de este país, que piense que la Tierra es plana. Puede ser perfectamente, ¿vale? Es objetivamente el tonto del pueblo. Pero ese tonto del pueblo, en el momento en el que puede conectar con redes sociales con los otros 8.200 tontos del pueblo, pasan a ser 8.200 personas. Y son mucho más ruidosas y tienen mucha más capacidad para marcar la agenda. Se pueden organizar, hacer una asociación y obligar al Ministerio de Ciencia a reunirse con ellos como lobby a favor de que la Tierra es plana. ¿Vale? Por lo tanto, la dinámica de las cámaras de eco lo que nos diría es: las redes sociales están generando esta dinámica, no hay vuelta atrás. Hay, sin embargo, otra teoría que lo que dice es que realmente el consumo de las redes sociales es un consumo social. Es decir, que nosotros no nos aproximamos solo a desconocidos, sino que nos gusta compartir contenidos en redes sociales para que nuestros tíos, familiares, amigos, novios, novias los vean, y por lo tanto consumimos más elementos informativos y comunicativos que han compartido gente de nuestro círculo. Y esto genera una curiosa paradoja, que es que nuestros círculos son políticamente más heterogéneos de lo que nos pensamos. Entonces, probablemente, si yo soy alguien, por ejemplo, de liberal o conservador y solo leo el ABC, resulta que todo el mundo tenemos un primo o un tío que es de izquierdas y comparte noticias de izquierdas en el muro de Facebook. Yo jamás entraría ni se me ocurriría tener acceso a noticias de izquierdas. Pero como lo estoy compartiendo a través de ese soft tie que se llama, de ese ligamen indirecto, esa noticia, y me está llegando, en el fondo sí que estoy exponiéndome a otros puntos de vista. Aunque no me dé cuenta, pero me estoy exponiendo. Porque realmente la autoselección de contenidos también pasaba antes de las redes sociales. Dime qué periódico, qué piensas, y te voy a decir qué periódico lees con mayor probabilidad, qué radio escuchas y qué tele ves. ¿Vale? Eso ocurre. Entonces, estas dos teorías compiten. Sabemos que hay un cierto contenido de las dos. El problema es que muchas veces, y esto es lo que nos falta investigación, tenemos que saber, primero, si todas las redes sociales generan los mismos efectos, y esto no está claro porque fijaos que hay gente que pone hasta la mensajería instantánea como red social. Y eso es algo un poco raro. Sabemos que, por ejemplo, ahora la mayor parte de los bulos y fake news se extienden a través de mensajería instantánea, no se extienden a través de redes sociales, y eso sí que es incontrolable. O sea, eso está por debajo del radar, no hay científico social que pueda acercarse a eso. Y de la otra parte, tratar de comparar entre generaciones y comparar entre, según veamos niveles de exposición mediática, si hay más o menos polarización en función de este consumo. En Estados Unidos la evidencia empírica que tenemos es muy llamativa. La gente más polarizada es la que ve la tele, no la que consume redes sociales. Joder. ¿Vale? Y concretamente los que ven Fox News son los que más se han polarizado en el contexto de los Estados Unidos. Las redes sociales luego las emplean como un mecanismo en el cual ellos esparcen los bulos fake news o en el que se expresan, etcétera, etcétera. Pero luego el consumo de redes sociales, y todos pensamos más en Twitter, es mucho más reducido y menos sintomático de lo que pensamos. Entonces, esto estaría muy bien tratar de verlo separado en función del tipo de consumo de red social del que hablemos y del nivel de exposición que tienes. Ya según los estudios que tenemos en el INJUVE del año 2020, que fue un estudio que hicimos hace nada, ya los jóvenes en España, esta es la primera generación que se informa más a través de redes sociales, de política, que de cualquier otro medio de comunicación. Pero hay una trampa, porque tú ¿qué consumes en Twitter? ¿Y tú qué consumes en Facebook? Consumes contenidos online de medios tradicionales.
Entonces, en el fondo, todo está embebido. O sea, no es fácil trocear el efecto que tiene incluso la plataforma cuando tú estás compartiendo un tweet que viene del Mundo Today o que viene de no sé qué, que es a su vez otra web, que a su vez también es un medio convencional que también tiene interés. Entonces, el problema es el de siempre. Qué complicado es trocear porque no nos dejáis meteros en laboratorios a jugar con vosotros. Pero eso está bien porque los derechos humanos no nos lo permiten. Pero es algo que nos hace muy complicado el identificar exactamente dónde está el factor explicativo. Ese es el problema que tenemos. ¿Y crees que una sociedad polarizada es más fácilmente manipulable? Obviamente. Por una razón muy sencilla. Esto es lo que a mí más me preocupa. La democracia consiste en que nosotros seamos capaces de cumplir dos objetivos fundamentales. Hablo de la democracia representativa tradicional. De un lado, que seamos capaces de tener buena información para elegir entre partidos políticos que representan los proyectos de sociedad que nosotros defendemos, ¿vale? Y tiene que haber un menú ideológico amplio, cada cual tenemos unos valores, unos principios, una concepción de justicia y votamos a los partidos en consecuencia. Eso es bueno, damos un mandato representativo a esos partidos para que lleven adelante el proyecto de sociedad y lo que hemos decidido es que como hay algunos que son mejores que otros, pero no podemos decidir cuáles, hemos decidido que lo más práctico es contar cuánta gente apoya a cada uno, ¿vale? Y por eso hemos primado el principio numérico, ¿vale? Hay más gente que apoya a uno, bueno, pues ese tiene más legitimidad que aquel que no lo tiene, no porque sea verdadero o justo, sino porque al menos tiene votos. Solo puedo contar cabezas, ¿vale? Pero hay una segunda pata que es fundamental, que es donde la polarización puede distorsionar mucho, que es la rendición de cuentas. Yo tengo que evaluar lo que tú has hecho en el gobierno y si has cumplido con este proyecto al cual tú te comprometiste o si has gestionado bien la economía o has gestionado bien el país, etc. Y aunque no hay mucha gente que cambie siempre de voto, esto depende porque hay una parte que sí, hay una parte que no, yo para que la democracia funcione necesito un porcentaje variable de votantes promiscuos, ¿vale? Votantes que hoy se acuesten con un partido y mañana con otro. ¿Por qué? Esto es fundamental porque esto significará que hay rendición de cuentas, es decir, que hay votantes que se van de un partido si el partido no cumple. ¿Y esto qué es lo que consigue? Algo fundamental, que a los partidos les dé miedo perder el poder porque pueden castigarles si no cumplen con sus promesas. Ergo, esto ayuda a que los partidos sean representativos, ¿vale? Este es el mejor mecanismo, el que los partidos teman perder el poder. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes mucha polarización en tu sociedad? Que las preferencias se fosilizan, porque quien está enfrente es muchísimo peor siempre que los tuyos. El de enfrente es no ya el adversario, sino el enemigo. Jamás le voy a votar. Si gobierna, se acabó la sociedad. No va a haber punto de retorno. ¿Esto qué es lo que te hace? Que evidentemente, como tú siempre tienes miedo a que los de enfrente lo van a hacer peor, nunca castigas a los tuyos. Ergo, todo el mundo queda siempre votando a los partidos que son más cercanos a sus posiciones, se fosilizan esas trincheras y hay menor rendición de cuentas. Y esto a la postre hace que los partidos estén más tranquilos, porque con asustar con que viene el coco, el de enfrente, pueden dedicarse a incumplir con sus programas electorales. Y esto además termina generando algo que va incluso más allá, que es un miedo existencial a que gobierne el otro. Un elemento clave en nuestras democracias es que nosotros aceptamos la alternancia en el poder. ¿Por qué? Porque la oposición y el gobierno, ¿vale? En sentido amplio, todos los partidos, dicen, bueno, es verdad, has ganado las elecciones, pero dentro de 4 años nos volvemos a ver las caras y yo tengo que intentar convencer a más gente para llegar al poder. Ergo, el poder es reversible. ¿Qué es lo que ocurre si yo pienso que quien llega al poder es alguien que es malvado? Pues que va a emplear las reglas para impedir que yo jamás llegue al poder. Ergo, es legítimo el impugnar la validez de las elecciones. Es legítimo impugnar a quien ha ganado el poder en esas circunstancias. Estados Unidos. Yo te iba, justamente, la siguiente pregunta iba en relación con Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo habla de que los hombres nos ofenden o por miedo o por odio, ¿no? Y prácticamente en eso están los partidos políticos, ¿no? Reducen al miedo y al odio, ¿no? Esos elementos para polarizar a la gente, lo que tú bien has recalcado, ¿no? Para atraer su voto, y es a lo que hemos venido, bueno, a lo que hemos venido a tratar aquí, ¿no? Y esto va a enlazar con la siguiente pregunta, y es ¿qué papel juegan esos partidos políticos en la polarización? ¿Les interesa polarizar a la sociedad? Hemos visto ya claramente que sí, pero ¿hasta qué punto la sociedad puede resistir esa polarización? ¿Hasta qué punto se puede llegar a polarizar? Vamos a ver, varias cosas. Primera, tenemos que recordar algo fundamental. Si yo ahora cogiera todas las votaciones en la legislatura que llevamos en vigor en el Congreso de los Diputados, me daría de bruces con una realidad que a lo mejor es incómoda. Casi el 70% de las votaciones han sido aprobadas por amplísima mayoría o por unanimidad, incluyendo a PP y PSOE.
¿Vale? Esto es un primer aspecto que es fundamental. Aunque nosotros en la tecnoestructura comunicativa veamos un montón de discrepancia entre los partidos, cuando tú bajas al detalle de la acción parlamentaria, legislativa, diaria, etcétera, se descubre que hay muchísimos más puntos de acuerdo de lo que parece. Pero evidentemente los puntos de acuerdo es algo que no vende tanto. No vende ni para la estructura de medios de comunicación ni para los propios partidos, porque a los partidos les interesa sublimar las diferencias. ¿Por qué lo hacen esto? Bueno, pues yo creo que hay una razón que tiene que ver con intereses estratégicos, no porque los partidos sean malvados, ¿vale? Los partidos son agentes de representación que responden a la coyuntura y a determinados ánimos e intereses en un momento concreto. Hay algo que hace que los partidos hayan tenido incentivos para aumentar la polarización en España, y tiene que ver, a mi juicio, con la volatilidad electoral. En el siguiente sentido. Si yo quisiera hacer amigos, ¿vale? Imagínate que yo quiero hacer amigos, puedo buscar muchas estrategias, pero ¿cuál suele ser la mejor de todas? Criticar a alguien que nos cae mal en común, ¿verdad? Esto suele ser una manera en la que uno, cuando entra a un grupo de amigos, dice, vamos a hacer, nos cae a todos mal pues nos ponemos de acuerdo y todos criticamos, ¿vale? Y entonces todos nos cohesionamos como grupo. ¿Qué es lo que le pasa a los partidos políticos en España? Desde que en 2014 quiebra el bipartidismo tradicional, estamos en un contexto de mucha volatilidad, de muchos votos que van cambiando de manos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen los partidos o cuál es la estrategia que pueden tener los partidos para que sus votantes no se vayan tanto, para intentar fijarlos, ¿vale? En un contexto de gran efervescencia electoral. Criticar mucho y muy fuerte al de enfrente. Es decir, sublimar e insistir en que con quien yo tengo fronteras electorales es alguien que está lejísimos en términos ideológicos. Esto se vio, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poco de memoria electoral en España. En el cambio que tú tienes en el periodo de 2016 entre el pacto PSOE y Ciudadanos y en el año 2019 y la posición que había también de hacer un pacto entre PSOE y Ciudadanos, ¿no? Era, la aritmética primera no daba, la segunda sí daba, y se suponía que eran partidos que tendrían como lindes electorales comunes. Y sin embargo, fíjate la estrategia que seguían ellos, los propios actores, de empujarse hacia el extremo. Uno hacia el trío de Colón, otro hacia el sanchismo y pactar con los independentistas y no sé qué. ¿El interés de qué? De ensanchar la distancia electoral entre los dos. ¿Para qué? Para que sus votantes no cambien de manos. ¿Y esto qué es lo que ha terminado generando paradójicamente en el sistema político español actual? Una situación en la que estamos polarizados, es cierto, pero que tenemos una estructura bibloque. Es decir, en que la polarización es en torno a dos bloques. El de la izquierda y el de la derecha, en el ámbito estatal. Y en el que paradójicamente esto lo que ha hecho es que la distancia ideológica dentro de cada bloque se reduzca. Es decir, los votantes de PSOE y Podemos nunca se habían llevado hoy tan bien. Se llevan muy bien, gobiernan juntos, están en esto. En el año 2015-2016 los rechazos cruzados eran tela. En el caso de PP y Vox, esto es evidente también. Coge los datos de Castilla y León de Metroscopia, 75% de los votantes del PP querían un pacto con Vox. Por lo tanto, la distancia ideológica dentro del bloque también se ha reducido. Por lo tanto, la polarización se acompaña de una dinámica en la cual estamos viendo que hay dos bloques separados y en el que los ataques van sobre todo cruzados, como si tuviéramos, entre comillas, un pseudo bipartidismo otra vez, fragmentado internamente, con bloques claros, con alianzas claras, pero que en el fondo estira el margen de la polarización, y esto termina explicándonos por qué hoy la volatilidad electoral en España, los cambios de votos, no se dan por el centro, sino que se dan dentro de cada bloque. No hay una maldición secular en España por la que un partido de estas características no pueda tener éxito. Porque Ciudadanos tenía una coyuntura en la que pudo hacerlo. Pero cuando uno toma malas decisiones de agencia en términos del liderazgo, esto puede desbaratarlo. Por lo tanto, no olvidemos que no hay nada estructural en España que impida que surja un partido liberal o de centro-derecha de estas características. Lo que pasa es que si luego sus dirigentes ese caudal lo administran mal, pues entonces se destruye. Porque recordad, digan lo que digan, que el suelo electoral de un partido está en el 0%. ¿Vale? Un partido siempre puede seguir cayendo. Ajá. Bueno, pues esto me sirve para enlazar con la siguiente pregunta. Bueno, hemos hablado de Ciudadanos, ¿no?, como un nuevo partido político. También podríamos hablar de Vox y de Podemos. Cada vez escuchamos más las palabras en sus discursos políticos, las palabras de fascismo, comunismo, radical, ultraderecha, ultraizquierda y antiespañol. ¿Se han endurecido los discursos políticos, Pablo? Pues es una cosa para la que no tengo una respuesta evidente, y me explico por qué. La memoria es muy traicionera. La memoria es muy traicionera. Entonces, sabemos que en términos objetivos la polarización parlamentaria hoy es mayor de lo que era en el pasado por el mayor peso de los partidos que tienen posiciones extremas. Lo sabemos.
¿El discurso hoy es más duro? Mi intuición me diría que sí, pero no lo sé. Porque como no sé cómo era el discurso en el 93-96, por ponerte un ejemplo, o cómo eran los discursos que se lanzaban, algo tengo más de memoria, durante la época 2002, 2004 o 2004 en adelante, en un lado o en otro, y esto que José María Maraval hablaba de la teoría de la crispación, ¿no? Esta idea de que se crispa y el discurso se vuelve más duro, etcétera. Claro, el problema es que ahora estamos en un contexto de redes sociales en el que, con perdón, los tontos tienen un cascabel, ¿no? Es decir, son mucho más visibles y por lo tanto hay mucha más cacofonía y mucho más ruido. Pero también es verdad que estos discursos, en términos de dureza, también se han escuchado en tribuna parlamentaria, a lo mejor con otras características y otra naturaleza. Sí es verdad que hacer apelaciones al fascismo, al comunismo, al extremismo, esto lo hemos visto también en tribuna parlamentaria y lo vemos fuera. Lo que sí ocurre, y a lo mejor es ese elemento diferencial que tenemos respecto a esa época, es que hoy la política está mucho más mediatizada. Honestamente, estará muy bien, o sea, Feijóo no necesita tampoco estar en el Congreso de los Diputados para ser líder de la oposición, como los partidos nuevos no estaban en el Congreso y no lo necesitaban, porque a efectos prácticos es que la política hoy en España se hace desde los platós de televisión y desde las tertulias, no desde las cámaras parlamentarias. Ahí se hace la política, digámoslo así, real, y me explico con esto, odio muy mala expresión. La política de políticas públicas, porque toda es real, ¿no? Pero, es decir, la política de políticas públicas va a un ritmo mucho más lento que la política mediática, ¿vale? Que va mucho más rápido. Y por cierto, esto nos genera tanta frustración, ¿no? Porque los cambios son muy lentos en términos de agenda parlamentaria, cambios institucionales, etcétera, pero los ciclos son súper rápidos, ¿no? Es decir, aquí en lo que ha pasado en este país en el último mes, en fin, no paramos, ¿no? Elecciones en Castilla y León, ahora saltamos, ahora crisis en el PP, ahora Ucrania, ahora todo el mundo sabe de Ucrania, ahora volvemos atrás, no sé qué, ahora tsunami en Japón. Bueno, la cosa no puede parar nunca, ¿no? Es siempre un ciclo constante. Y es verdad que la mediatización de la política hace que en los medios de comunicación los códigos respecto a qué tipo de lenguaje se puede emplear y usar son más laxos. Es decir, no existe un elemento de protección que sí que hay y que se rompió un poco. Y esto aquí sí que me parece importante recordarlo porque esto es bastante criticable. El decoro parlamentario es importante por una razón, porque todo el mundo es representante de la soberanía popular y todo el mundo te refieres como su señoría. Esto es un blindaje porque tú puedes ser fontanero, puedes ser electricista, puedes ser marquesa, como le llamó Pablo Iglesias a Cayetana Álvarez de Toledo, pero todos sois iguales porque todos sois representantes de la soberanía popular. Y eso genera un efecto simetrizador en términos del decoro parlamentario, ¿no? Y de formas que parecen muy antiguas, pero que lo clásico a veces puede molar también. En el contexto de una situación en la cual en los medios de comunicación todo ese decoro no tiene por qué existir, se permiten determinadas expresiones, determinados comportamientos, etcétera, que exceden con mucho esto y que terminen generando a lo mejor que efectivamente el lenguaje se filtre un poco más. A lo que hay que sumar el hecho de que hoy tenemos muchos más tabloides digitales, por ejemplo, que entonces, y que hemos roto incluso algunas cosas que me dan un poco más de miedo, ¿no? Que es la diferenciación, y esto es civilización, ¿vale? Esto es civilización ilustrada, la diferenciación entre la vida pública y la privada. ¿Vale? Nosotros, afortunadamente en nuestro país, seguimos entendiendo muy bien que una cosa es tu figura pública y otra cosa es tu vida privada, hay que disociarlos muy claramente, en la medida en la que se filtre a veces ya empieza a haber dudas, ¿vale? Si esto afecta al desempeño político o no, pero esas fronteras se han roto. En todos los sentidos, ¿eh? Y antes incluso de la emergencia de Podemos, ¿vale? Cuando hablamos de los scratches y cuando hablamos de ese tipo de dinámicas. Cosas que son muy peligrosas, porque si se rompe también esa barrera, imaginaos, si ya tenemos hoy problemas para que cualquier persona quiera entrar en política, porque está mal pagado, es ingrato, te sitúa frente a tus vecinos, muchas veces te coloca en una situación de complicación y de incertidumbre, y encima la vida de los partidos es un jari y un lío. Imagínate si encima además estamos diciendo que es que van a publicar en un confidencial digital dónde vives tú, qué patrimonio tienes y dónde van tus hijos a la escuela. Claro, es que ya normal que no quiera entrar nadie en política, y eso es un problema, porque erosiona nuestra capacidad de reclutamiento de élites.
¿Son Vox y Podemos precursores de esta polarización, de como nos estás comentando, ¿no? De ese ataque ciertamente a la vida personal? ¿El decoro parlamentario podemos decir que se ha empezado a perder a raíz del surgimiento de estos dos partidos o no? ¿Ya es algo que estaba más...? Diría que es algo que es incluso anterior, ¿eh? No necesariamente estos agentes... Es verdad que ellos en algunos casos han jugado con los grises, esto es evidente, ¿no? Los grises me refiero aquí con las zonas intermedias. En ese sentido, ambos actores han jugado en determinados momentos, pero esta era incluso anterior, ¿no? De procesos de la movilización del 15M, de la existencia de los scratches, de determinadas barreras que hemos ido normalizando y que yo creo que es importante que volvamos a poner otra vez pie en pared. Y yo creo que esto es fundamental, pero claro, a veces también los propios actores se han pegado tiros en el pie. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No existe ningún precedente en la historia política de la humanidad, y mira que estuve buscando, de un partido que haya hecho un referéndum interno sobre el alicatado del chalet de su líder. ¿Vale? Y eso lo hemos visto, es decir, la subordinación de una organización a la legitimación de una decisión estrictamente personal. ¿Vale? Uno, si toma esa decisión personal, pues ningún problema. Sobrellevas las contradicciones o te vas a casa, como tú quieras. Pero Pablo, perdona que te interrumpa, pero esto también tiene un poco que ver con el discurso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias hablaba mucho de casta, atacaba a esa casta, y bueno, yo recuerdo unas intervenciones suyas en el Congreso de los Diputados que se refería a que, bueno, él nunca viviría alejado de su gente, alejado de Vallecas, que es en ese momento. Entonces, claro, si tú también te expones, claro, exactamente, es un boomerang. Si tú te expones a ello, si tú te muestras como ejemplo, ¿no? Como ejemplo para la sociedad, pues evidentemente en el momento en el que dejas de ser ejemplo, pues tu organización se te echa encima. No, pero yo entiendo, es decir, yo entiendo que uno cuando plantea ese tipo de discursos pues se termina topando con contradicciones, ¿no? Y esto evidentemente a ti te erosiona como líder. Pero yo creo que el caso del referéndum sobre la decisión de Galapagar, que fíjate tú cómo ha pasado a la historia una cosa que no tenía, ¿no? Sí. Está aquí al lado, de hecho. Sí. Es decir, el problema que tiene en el fondo es que va más allá porque es instrumentalizar una organización política que es un proyecto colectivo, que se supone que es algo que trasciende al líder, para una decisión estrictamente personal. Eso es lo grave. O sea, eso es lo grave. Pero luego a partir de ahí hemos visto también el que desde determinados medios de comunicación se han hecho acoso y persecución a los hijos de Pablo Iglesias, tener un piquete montado en la puerta de tu casa todos los días. O sea, eso ya... Quiero decir, comprendo lo del disparo en el pie, no lo excuso, pero lo otro también ha sido una cuestión excesiva. Y esto es algo muy problemático porque en el fondo termina abriendo la espita a que terminemos topándonos con este tipo de circunstancias en las que nadie está a salvo. Nadie está a salvo a que en un determinado momento, si tú eres alguien que participa en el debate público, te vayan a señalar y esto vaya a erosionar tu vida. A ti te tienen que pedir rendición de cuentas y yo soy partidario de que se haga rendición de cuentas sobre lo que dices o lo que haces en tanto que figura pública. Pero en tanto que ser individual, privado... Es decir, de esto iba la diferenciación entre la vida pública y la privada de la Ilustración. Por eso es importante que mantengamos esto. Y por eso nosotros no tenemos una cultura del tipo anglosajón, y me refiero al caso de por ejemplo, Estados Unidos, en los que los candidatos, pues poco menos que eso, ¿no? Tienen que demostrar que tienen un historial y unas credenciales en su vida privada y personal intachables. Y eso, de momento, no estamos en el punto, ¿no? Yo, sobre todo esta pregunta, bueno, iba dirigida más bien a señalar a Podemos y a Vox como ciertamente máximos interesados, ¿no? En esta polarización. ¿Y a qué me refiero con ello? Me refiero a que nos da la sensación, al menos a nosotros, desde nuestra asociación, que en muchas ocasiones a Vox le interesa que se le haga un scratch cuando va a Vallecas, o a Podemos le interesa que sigan y que continúen esos scratches, por ejemplo, cuando se acerca a un barrio o a una zona en la cual tiene menos influencia. Esta es la sensación que nos da. Yo discrepo con esa sensación en el siguiente sentido. Porque aquí estamos hablando ya de cuestiones que pueden ser ya más agresivas, que esto esto ya no es casi ni polarización, ¿vale? Esto pero bueno, es también un reflejo, ¿no? Puede ser sintomático. Pero, ¿tú crees que al PP no le interesa azuzar el miedo a Podemos? ¿Tú crees que al PSOE no le interesa azuzar el miedo a Vox? Es decir, para mí es muy difícil decir que solo dos actores son responsables. Todo el mundo juega, ¿vale? Esto es como en el casino de Casablanca. Aquí todo el mundo juega a asustar con los potenciales socios o con quién vas a ir o con quién vas a formar gobierno después. Y esto es una estrategia en la cual, cuando ya hemos entrado, es muy complicado parar, porque todo el mundo va a jugar a esa lógica. Entonces, en el fondo, lo que vamos a ver es que las críticas ya no se hacen al proyecto sino a con quién tendrías que formar gobierno tú.
que es lo que vemos a izquierda y a derecha. Y eso lo que hace totalmente inviable es el discutir de cuestiones concretas, que es donde yo creo que muere el raciocinio en términos de discusión pública, ¿no? Que es que en el momento en el que ya no hablo del qué, sino del quién, tengo un problema. Tengo un problema, es decir, yo tengo que discutir la medida concreta, la cuestión que se está planteando. Y sobre esto yo puedo tener parámetros racionales en los que pueda buscar puntos de consenso y de acuerdo con gente que puede tener posiciones distintas o que tenemos valores diferentes, que a lo mejor estamos de acuerdo o no. No lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Pero yo sí puedo aterrizar ahí la discusión mucho más. La gente, con los datos que tenemos de More in Common y otros think tanks que se dedican a este tipo de cosas, tenemos como si fueran míos. No lo son. Pero vamos, lo que hemos visto, me refería aquí a la academia en su conjunto, señalan que luego todo va un poco en la línea de que las políticas y las posiciones concretas la gente no percibe que estén los partidos tan alejados entre sí. Incluso es relativamente sencillo el hacer un ranking de prioridades sobre el tipo de políticas que hay que hacer en España en los que pueda haber cierto acuerdo. Cierto acuerdo. Otra cosa distinta es que en el momento en el que ya estamos hablando de quiénes son los que tienen que llevar a cabo esas medidas, ahí la discrepancia ya es total, porque estamos hablando otra vez en términos ideológicos míos o tuyos. Los tuyos siempre son estúpidos o malvados o pueriles, etcétera, etcétera. Y ese es el asunto que terminamos viendo, ¿no? Muchas veces en términos de políticas. Exactamente, pues me sirve para introducir, como digo, la siguiente cuestión, y es que si es posible un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, si son posibles este tipo de acuerdos, porque bien es cierto que el Partido Popular se encarga de señalar constantemente a los socios del Partido Socialista y el Partido Socialista se encarga constantemente de señalar al acompañante del Partido Popular. Parece que están más centrados, ¿no?, en señalar al acompañante, en señalar al compañero, que realmente en las políticas que van a llevar a cabo. ¿Existe una posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo a nivel, podríamos decir, ideológico, a nivel político? Los acuerdos existen. Mira, no hace ni un mes y medio se aprobó por unanimidad en el Congreso incentivar la inversión educativa en el tramo de 0 a 3 años. Y se hizo por unanimidad. Todos los partidos estaban de acuerdo en esto. Y una sesión de investidura. ¿Sería posible? Es más... Claro, pero es que depende, porque claro, aquí hay algo que es muy importante en democracia. La democracia es pluralidad. La pluralidad no es necesariamente conflicto, ¿vale? Porque nosotros tenemos que decidir cómo lo gestionamos. Pero vivimos en una sociedad plural, en la que hay diferentes preferencias, diferentes ideologías, diferentes visiones del mundo. Y es bueno que así sea. No hay que tener miedo a que en determinadas circunstancias esto se confronte desde posiciones de respeto, pero que se confronte. Lo que tenemos que decidir entre todos es cuál es el perímetro de elementos sobre los que consideramos importante que haya acuerdo y sobre los que consideramos que este acuerdo no es posible y ni siquiera deseable. Y te voy a plantear un ejemplo y voy a ponerme aquí a la contra de todo el mundo. Un ejemplo en el que yo creo que tiene que haber evidentemente acuerdo, por ejemplo, como países en política exterior. Yo creo que es un tema en el que más o menos podemos identificar los alineamientos generales de nuestro país. Tiene que haber, evidentemente, con matices, con posibles críticas, con desacuerdos puntuales, pero más o menos en las líneas generales, estos son el tipo de políticas que llamamos políticas de Estado en las que debería haberlo, ¿vale? Sin embargo, algo en lo que me parece muy difícil que pueda haber acuerdo en España es, por ejemplo, una reforma laboral o, por ejemplo, una reforma educativa. Todo el mundo dice, tiene que pactarse la reforma educativa. Bueno, pero es que a derecha e izquierda hay concepciones diferentes del papel que tiene que jugar la educación, la libre enseñanza, los colegios concertados, los elementos curriculares, qué preferencia darle a unas lenguas o a otras. Todo eso son cosas de desacuerdo, no pasa nada. Lo que ocurre es que aquí hay otros acuerdos que no están estrictamente en la Cámara Parlamentaria, y por eso me viene bien la reforma laboral para hablar de ello, que es que también hay actores sociales. Es decir, los acuerdos no se construyen solo a nivel del Parlamento, sino que se construye también a nivel de los implicados y de los agentes sociales. Y estamos con esta paradoja, ¿no?, en el que, curiosamente, una reforma laboral que se aprobó porque un diputado se equivocó, porque se aprobó por eso, es curiosamente la reforma en la que los actores sociales estaban más de acuerdo y en la que más gente que votó que no hubiera estado dispuesta a abstenerse o a votar que sí. Y sin embargo se hizo que no por el interés de o tumbo al gobierno o señalizo que estoy muy lejos o saco rédito político. Pero esos acuerdos luego en términos de materias concretas lo hacían porque no puede ser esta la reforma de Schrödinger. No puede ser que esta reforma no cambie nada y por eso el PP la critique y al mismo tiempo lo cambie todo y por eso también la critique. O cambia todo o no cambia nada. ¿En qué quedamos? Lo que quiero decir con esto, que ahora mismo te dejo que hables, no te preocupes.
La cuestión fundamental aquí a entender es que tenemos que ser capaces de perimetrar las cosas en las que podemos estar de acuerdo o no, en las que no estemos de acuerdo en términos de fondo, al menos sí estar de acuerdo en las formas para expresar dicho desacuerdo, y después buscar compromisos o pactar, que a veces serán pactos transversales, a veces serán pactos a izquierda o a veces serán pactos a derecha, en función de las mayorías parlamentarias que haya. Es que el gobierno está pactando todo el día, y el Partido Popular, en los sitios en los que no tiene mayoría absoluta, que es en la mayoría de comunidades, también está pactando todo el día con otros agentes y también con agentes en el Parlamento, ¿no? En referencia a la aprobación de esta reforma laboral, ¿crees que puede ser una consecuencia de la polarización social? El hecho de que, bueno, no voy a votar a favor de una determinada reforma, con la cual puedo estar de acuerdo, por una cuestión, pues, para no beneficiar a ese enemigo, ¿no? A ese enemigo que ponemos en plano político. Yo creo que en términos políticos es evidente. Es decir, si yo tuviera que hacer un cálculo rápido, diría, bueno, ¿por qué votan que no los diferentes actores? Digo, bueno, pues vale, Bildu dice que no porque el ASTV, que es el sindicato vasco, dice que no, vale. Esquerra, ¿por qué dice que no? Esquerra dice que no porque está compitiendo con los comunes en el contexto de quién va a ser hegemónico, Ayuntamiento de Barcelona plus Cataluña. Le viene bien colocarse más a la izquierda, vale. Ya lo tengo. El PNV, ¿por qué vota que no? No lo saben. ¿Vale? Porque estaba, de hecho, hasta el último esto, pero dicen, no, el convenio sectorial tiene que primar el autonómico y no el provincial. Da igual, si hay las diputaciones, pero bueno, no pasa nada. El PP, ¿por qué vota que no? Porque dice, no voy a coger yo en un contexto en el que estoy compitiendo con Vox y darle oxígeno al gobierno. Puede ser una ocasión incluso para tirar el propio gobierno. Nota al pie, cómo hubiera cambiado la historia hoy de España si esa reforma laboral no hubiera salido. Pero bueno, sigo. Y Vox, evidentemente, está en una posición incluso contraria. El mismo Vox que, por cierto, yo no sé si por error o por acierto, convalidó el Real Decreto de los fondos Next Generation. ¿Vale? O sea que, a la hora de la verdad, te encuentras con algunos posicionamientos que dices, bueno, tú solo estás tratando de proyectar el que nadie pueda pensar que tú no estás siendo la alternativa y estás frente al gobierno, cueste lo que cueste. Y esto muchas veces también genera desgaste, porque no debemos olvidar que la oposición tiene un papel importante, que es controlar y fiscalizar al gobierno, pero la oposición tiene que acertar siempre en saber en qué se opone y en qué no. Y eso no es fácil. Eso no siempre es fácil. Y hay que saber cómo cogerlo, porque a veces puedes hacerle más daño al gobierno apoyándole que oponiéndote. Es decir, ¿os imagináis cómo podría haber sufrido el gobierno también incluso si el propio PP votara a favor de la reforma laboral de Yolanda Díaz? Lo dejo ahí como hipótesis. ¿Y a quién beneficiaría más esa polarización? ¿Al Partido Popular o al Partido Socialista? No, claro. No está nada claro, ¿eh? No. Yo creo que la polarización ya es una dinámica que es casi un subproducto de la competición electoral. No está claro que necesariamente vaya a beneficiar por estos aspectos, porque la polarización también tiene un elemento que es, puede tener como dos efectos, ¿no? Puede tener el efecto prietas las filas, es decir, de los que he votado no me muevo, no salto a otros partidos porque la situación hace que los que vienen enfrente sean malvados, corruptos, vayan a acabar conmigo, pero también puede generar un efecto que no es menor, pero no hemos cuantificado todavía, que es de desmovilización. Es decir, que la gente pierda interés en la política. Que a la gente no le interese hablar de estos temas porque es que cuánto ruido, cuánta basura, es que no lo soporto, cambio de canal. Esto también es parte de los elementos que pueden generar desmovilización. No sabemos, esto por ejemplo, en las elecciones que hemos visto recientemente, a Ciudadanos le afecta mucho. Exvotantes de Ciudadanos, muchos se quedan en casa, precisamente porque dicen ya no me identifico en estas coordenadas, prefiero abstenerme y no salir a votar. Esto por ejemplo en Castilla y León fue así. Y esto además me preocupa un poco incluso hasta en generaciones jóvenes por una razón. Los datos que tenemos del año 2020 señalan que a los jóvenes les interesa la política tanto como los adultos. ¿Vale? El 40% de los jóvenes dice que les interesa la política, es lo mismo que los adultos, no es verdad que no les interese. Otra cosa es que a los jóvenes les interese más otro tipo de política que la de los partidos, ¿vale? Y les guste más pues los movimientos sociales, protestar, etc. Pero lo que hemos visto desde que comenzó la pandemia es una caída en el interés político de los jóvenes de 20 puntos. Se ha reducido prácticamente a la mitad. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿vale? Esto tenemos que un poco rascar más porque los jóvenes desde que comenzó la pandemia se han desconectado. Mi hipótesis es doble. Una hipótesis de que hemos estado mucho tiempo en el que política igual a pandemia, igual a no puedo más. No puedo más. Y sobre todo los jóvenes han tenido mayor impacto psicológico y lo sabemos de la pandemia. Por lo tanto, hay un momento en el que, por favor, déjame de vivir, me refugio un poco en mis amigos, mi familia, mi núcleo más cercano. Y luego hay un segundo elemento que puede jugar también un papel, que es la evidente y a veces obscena estigmatización que se ha hecho de los jóvenes durante la pandemia.
que ahora es algo que se ve menos, pero que bueno, las encuestas señalaban que casi el 60% de los españoles piensan que los jóvenes son los más incumplidores de las medidas de restricción de COVID. Lo cual es mentira, porque hay un sesgo de visibilidad. Yo no tengo la culpa de que cuando un boomer incumple, no lo suba a redes sociales. Los jóvenes sí lo hacen. ¿Por qué le vamos a hacer? ¿Vale? Se relacionan así. Entonces, como eso es visible y lo otro no es visible, parece que son los jóvenes los que incumplen, pero realmente han sido, según las métricas que tenemos, de datos observacionales, es decir, de datos que tomamos con geolocalización, etcétera, tan incumplidores como los adultos y tan cumplidores como ellos. O sea, ni más ni menos, no hay diferencia en eso. Esto, fíjate que, bueno, nos vamos a salir un poco del tema de la polarización social, pero a mí me llamó especialmente la atención en plena pandemia, ¿no? Se señalaba al joven como aquel que contagiaba, aquel que generaba un mayor número de contagios, y sí que es cierto que las personas adultas, a mi parecer, se refugiaban en: yo estoy cumpliendo las restricciones que se me han impuesto, me estoy tomando una caña sin mascarilla a 30 centímetros tuyo y puedo contagiar a la otra persona, pero bueno, como estoy cumpliendo estas restricciones, pues a fin de cuentas yo no contagio, ¿no? Parece que, bueno, esta es la sensación que muchos jóvenes y que con muchas personas sí que he llegado a coincidir, ¿no? Que se nos señalaba como los principales incumplidores. Y bueno, tú lo has relacionado con una de las principales causas, ¿no?, por las cuales los jóvenes no estemos tan implicados en tema política, y me gustaría también enlazarlo, bueno, y saltar a la siguiente pregunta, y es el estudio de Luis Miller sobre ESADE. Hace alusión de que España, bueno, está más dividido por ideología, por identidad, que por políticas públicas. Utilizan los partidos políticos estas determinadas políticas identitarias, ¿no?, para segmentar el voto, para... Mira, hay una cosa que me pone enormemente tenso de todos estos debates sobre la política de la identidad, pero enormemente tenso. Y es mi punto de partida. Sí. La política siempre va de identidad. Siempre. Siempre. Es decir, las políticas identitarias ahora son una cosa nueva, pero ¿cuándo no lo ha sido? Cuando estamos hablando de la lucha de clases, tú no generabas construcción de sentimiento. El sujeto político antes era el propio obrero. Ahora el sujeto político es más heterogéneo, es a lo que me refiero. Esa política identitaria tiene mucho más sentido porque la identidad se divide. Entonces, antes, como, bueno, o sea, por eso mismo me refiero, es una política identitaria. No, si yo simplemente señalo que el estudio... pero la idea es la siguiente, ¿no? Si quieres confrontamos ahora un poco con esto, pero la idea es la siguiente. Claro, la sociedad se ha vuelto mucho más compleja. Sí. Eso es un hecho que lo sabemos. Las sociedades postindustriales se han vuelto mucho más heterogéneas. Hoy, pues bueno, no sabemos exactamente qué es, si tú quieres, un obrero, o creemos que es más heterogénea porque muchas desigualdades que antes no existían se han hecho visibles. Lo digo porque el viejo lema de la clase obrera de 8 horas de descanso, 8 horas de formación, o 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo es muy gracioso, porque yo no sé dónde se pone la lavadora. ¿La lavadora la pongo como ocio? ¿O es que había unas proletarias del hogar que estaban trabajando y que no eran visibles sus desigualdades y ahora sí lo son? Bueno, pues ante ese hecho, ante el hecho de que hay una serie de desigualdades que ya se han hecho explícitas, que ya ocurren en nuestra sociedad, la construcción de las identidades se ha vuelto algo mucho más heterogéneo. Y eso es cierto, porque los agentes de socialización que hoy construyen nuestras identidades son mucho más difusos. A mí me llama mucho la atención que sigamos hablando del adoctrinamiento en las aulas. Honestamente, ¿ustedes qué están en el 19? Es decir, los datos que tenemos de PISA señalan una caída de la satisfacción de los estudiantes en las aulas a nivel mundial. Lo divertido ya no está en el aula, está fuera. Tienes infinitos puntos de socialización que te entran a través de dispositivos electrónicos en los que ni siquiera tus padres o tus profesores tienen acceso. Hoy las identidades son mucho más difusas. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que de una forma o de otra la gente se va incardinando en grupos. Y que esto no es algo que le genere dificultad a la hora de articular acción colectiva. Es decir, la gente estamos viendo que después se moviliza políticamente, participa con mayor o con menor heterogeneidad, ¿vale? Y es verdad que los agentes políticos sobre esas circunstancias juegan también un papel, y lo que tienen ahora de dificultad los partidos políticos no es que ellos construyan esas identidades, es pegarlas detrás suya. Esto es lo que es mucho más difícil, porque hoy la sociedad está hecha de retales mucho más complejos y tienes que ofrecer un proyecto mucho más atrayente para gente que tiene muchos intereses muy diferentes entre sí, y además que es difícil que mantenga la atención en el tiempo durante mucho tiempo en un solo tema.
Y esto ocurre de manera evidente. Y tú lo ves con las peleas que está habiendo. O sea, tú ves ahora, por ejemplo, las peleas que hay en España por la bandera verde y la bandera morada, por ejemplo, en la izquierda. Es tremendo. ¿Por qué? Porque ahí ven futuro y sobre todo porque ven que a los jóvenes y las jóvenes estos temas les interesa. Entonces quieres pegarlo porque los quieres colocar detrás tuya, claro, pero esto hace que tengas que hacer un menú de políticas más difícil y más complejo de lo que hacías en el pasado. Pero esa es una cuestión, y por eso es a lo que voy, que es estructural, que no viene necesariamente inducida. No viene de que los partidos les interesa dividir la sociedad. Esto es una cosa que se venía diciendo desde el siglo XVII, que la sociedad está naturalmente unida en esta cosmovisión cristiana católica y son los partidos los que malvadamente se dedican a seccionarnos y a enfrentarnos. No es verdad. La sociedad ya es plural. Lo que tiene ahora esta sociedad es que somos mucho más plurales de lo que éramos antes, porque muchas desigualdades y muchas diferencias y muchos intereses son ahora visibles y ahora estos agentes lo tienen más difícil y por eso los partidos antes tenían un 42% del voto y hoy te ganan las elecciones con un 26%, porque la sociedad se ha fragmentado. Ahí es donde está el reto, en pegarlos, ¿no? En unirlos. Ese es el desafío que tienen. O sea, lo que yo me refería con las políticas identitarias es que, bueno, muchas veces se deja de lado, ¿no? Por ejemplo, el tema estructural o el tema estructural del paro, ¿no? El paro juvenil. El paro juvenil es una cosa que nos afecta a todos, que nos afecta a todos los jóvenes, ¿no? Superamos el 30%, superamos los umbrales de la mayoría de los países europeos, pero parece que estamos centrados, en vez de en esa política pública que es más genérica, lo que te digo, en una política identitaria, y perdona si te altera esa palabra, pero bueno, algo más... No, dale. No, por favor, vale, es muy común. Por eso mismo, eso, o sea, la política identitaria desde la perspectiva... Me parece un cajón desastre en el que se mete de todo. Muy bien, desde la perspectiva de que es una política más heterogénea y más dirigida a determinados grupos sociales y más dirigida a determinados grupos de en el pasado CIS se preguntó, con todos los matices que hay, sí, ¿cuál era el principal elemento que a ti te generaba identidad? ¿Vale? Que a ti te generaba identidad. Y preguntaban por la nación, la religión, la clase social, tal. ¿Y sabes cuál fue el que más salió? ¿Cuál? La generación. La generación. La generación como el elemento que más identidad genera. Y de hecho es justamente lo que más distancia, y fíjate que Piketty en el Capital del siglo XXI lo dice. En otros países occidentales, la educación es un muy buen predictor del voto. Es un muy buen predictor del voto. En España no. El mejor predictor del voto que hay es la edad. Concretamente la generación. Porque hay generaciones, y esto es algo que es un síndrome muy español, que en 40 años hemos vivido de todo, los hemos modernizado, hemos cambiado un montón y han coexistido con sistemas políticos y preferencias muy diferentes entre sí. Pero es que eso también es una cuestión de identidad. Es decir, tú ahora cuando tú me estás hablando de el paro juvenil, me estás en el fondo hablando de un segmento con el cual tú te sientes identificado, que es los jóvenes. Y eso es lo que explica también la dificultad que tienen los jóvenes para articular acción colectiva. Porque los jóvenes, más allá de que se movilicen en movimientos sociales, que tienen interés por la política, etcétera, tienen algo que conspira contra ellos, que es pensarse que la juventud es algo transitorio, que se cura con la edad. Sí, esta frase. ¿No? Vale, pero aquí hay un problema fundamental, que es que si tú con 40 años continúas teniendo los mismos trazos de precariedad, de inestabilidad que tenías con 20 o con 30, lo que significa es que o nos vamos a volver todos jóvenes o que hay una cuestión estructural ligada a la generación. Y eso es un aspecto clave, fundamental, porque es motor de gran parte del malestar que estamos viendo también en nuestra sociedad, porque hasta los jóvenes se socializan y entran políticamente de manera distinta. Yo, honestamente, perdón por utilizar el ejemplo personal, pero TikTok todavía no he sido capaz de entenderlo. O sea, me lo paso genial, ¿eh? Pero que lo veo a través de Twitter, eso es muy boomer. Entonces, claro, dices, yo no entiendo incluso algunos de los accesos a la información política que tienen generaciones diferentes. Y esto lo estamos viendo con streamers, con youtubers, con métodos de socialización que son muy diferentes entre sí. Y eso necesariamente marca. Y esos son componentes también de identidad. La cuestión clave es ¿cómo consigo esas identidades particularistas, que por definición siempre van a existir, articularla en acción colectiva encaminada a proyectos más globales? Ese es el gran desafío que tienen los partidos. Y lo tienen los partidos desde la perspectiva material, porque tengo que atender a muchas más demandas más heterogéneas que antes. Hoy la desigualdad es más compleja, ¿vale? Porque hoy la desigualdad es más difícil de capturar. Si sabemos que hoy un rider de Libero es más precario que un obrero de la SEAT. Esto es evidente, ¿no? Pero también desde la perspectiva discursiva. ¿Cómo consigo ofrecer proyectos o discursos que sean atrayentes de manera transversal? Cuando la gente hoy es más crítica, más volátil, está más alfabetizada, tiene más potencial de salida. Eso es un desafío. No es nada fácil, pero a veces ocurre. A veces ocurre. Y la prueba más evidente es que en las pasadas elecciones de los Estados Unidos, que es lo mágico,
vivimos, tanto el anterior como el anterior, ¿no? La idea de que Hillary había perdido porque se apoyaba mucho en las mujeres y en las minorías, y de que Biden ha ganado y tienes en la Cámara de Representantes con más mujeres y minorías de toda la historia del Partido Demócrata. ¿Cómo es posible que los dos elementos sean a la vez causa de que ganes y no? Tiene que haber más cosas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Este es el desafío que tenemos en términos occidentales. Y con un elemento también incluso de cambio de valores, ¿no? Porque estamos viendo que esta diferenciación que muchas veces se hace entre políticas identitarias o culturales o materiales, la gente no la compra. La gente no la compra. Tú vas a los estudios y preguntas, por ejemplo, en términos de políticas a los jóvenes. No voy a quedarme ahora solo con los menores de 35, si te parece. Pero podría quedarme con los mayores, no hay tantas diferencias. No hay ningún caso en el que tú digas, ¿qué cosas te preocupan más o menos? Se dice, me preocupa el empleo, me preocupa la educación, me preocupa la vivienda. ¿Y sabes qué? También me preocupa el feminismo, los derechos de las minorías sexuales, la libertad individual. Y les preocupa al mismo grado. No hay una jerarquización en la que, oh Dios mío, los jóvenes no conectan porque... Si es que les preocupa, y es normal que así sea, porque la diferenciación no es nada clara. A lo que me refería, bueno, y ya entrando... Es para confrontar un poco, es que si no nos aburrimos. Sí, exactamente. El propio Luis Miller sugiere que hablar de políticas hace rebajar ciertamente esta tensión, ¿no? Que ha ido en aumento cuando se apela a identidades territoriales, partidistas e identitarias. Y pregunto yo, quizás la clave esté en debatir menos sobre identidades y más sobre políticas que mejoren las condiciones de vida. Hemos hablado de las condiciones de vida de la ciudadanía, hemos hablado del paro juvenil y relacionándolo o confrontándolo, ¿no?, con determinadas políticas que se dirigen a grupos de presión, pues y quizás sea más importante, ¿no?, hablar de estos temas. Es que yo soy partidario. Es decir, yo soy partidario de que en el debate público hablemos más de políticas públicas. Es decir, de medidas concretas en las que aterricemos el debate y podamos confrontar diferentes posiciones desde tus valores o desde la evidencia empírica disponible, y que además esto lo que es también un contraste, si se me permite, hasta cierto punto ilustrado, ¿no?, en el cual tú puedes decir, bueno, pues al menos sí podemos ver con evidencia empírica si esto funciona, no funciona, tal, y me gustaría que evidentemente pues expertos saltaran más a la palestra muchas veces, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Algo que me sigue sorprendiendo mucho es, bueno, pues la ausencia, por ejemplo, de sociólogos en los platos de televisión, cuando evidentemente tendría que haber muchísimos más, porque sabemos que es una cuestión acuciante cuando hablamos de pobreza o cuando hablamos de desigualdad, etcétera, etcétera. Pues discutir sobre políticas públicas concretas yo creo que justamente ayuda a rebajar en términos de la tensión y de si sabemos que algo funciona, pues lo podamos aplicar o no, o sea contrastado, o que sabemos de otros contextos. Yo creo que eso puede ayudar un poco a rebajar. Pero eso es costoso. Es costoso por dos razones. Es costoso porque tenemos unas élites y una selección de cuadros que realmente tiene una cualificación técnica muy baja. ¿Vale? Nosotros, esto es algo que lo sabemos en perspectiva comparada también, nosotros tenemos uno de los congresos de los diputados con menos recursos, menos oficinas técnicas, menos capacidad. Esto se ve incluso en la calidad legislativa en España, es muy pobre. Es muy pobre. Y además siempre hacemos lo mismo, que es problema ley. Bueno, somos un país que hace dos cosas, ley y asignatura. ¿Vale? Nos encanta. ¿Esto cómo se arregla? Pues te crea una asignatura de y te hago una ley de. Y luego nos hace seguimiento, nos evalúan las políticas públicas, nos se mira, y esto es un drama. Eso de un lado. Y del otro lado, la turbopolítica de los medios de comunicación, hay un coste hundido que muchas veces no vemos. Yo no sé si hay periodistas en la sala o gente que conozca un poco más cómo va esto, pero si no, ya os lo cuento yo. Los costes de producción que tiene el traer a un experto en el tema son mucho más altos que el traer al tertuliano habitual para hablar de cualquier otra cosa. Porque el otro es una voz reconocible, yo ya estoy a favor o en contra de, viene esta, ya sé, esta la del PSOE que siempre dice que, vale, coordenadas previsibles, yo ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a decir antes de que lo diga, no sabemos porque nunca le va a llevar la contraria al gobierno, tal, y llegas ahí, y llega el otro y ya sabes qué posición va a tener. Pero claro, buscar expertos de la materia es más difícil. ¿Por qué? Tienes que rascar las universidades, los expertos son reticentes, no siempre salen, a veces los expertos no saben comunicar, también tenemos nosotros parte de culpa, si es que me puedo poner en el paquete, aunque estoy un poco a medio camino. Bueno, no, hombre, no. Pero entonces, todo esto hace que los costes de producción sean más altos. Entonces terminamos viendo siempre a las mismas personas conocidas hablando de todos los temas sin que se pueda aterrizar en una medida concreta o en una cuestión concreta en la que diga, mira, pues oye, que se acaba de aprobar la ley de vivienda. Pues mira, que vamos a traer a 4 expertos en vivienda y el plató va a estar monopolizado por ellos durante 1 hora hablando de este tema. Pero es que eso es costoso en términos de producción y muchas veces vemos que la gente no sabe muy bien cómo ubicar y a veces hasta reacciona de manera contraria porque quiere parámetros previsibles. Y eso conspira contra que hablemos de políticas públicas de fondo.
Nosotros somos uno de los países, si lo hacéis también en perspectiva comparada, mirando periódicos y radios, que más tiempo dedicamos a la política. Es decir, si tú coges un informativo francés, alemán, británico y español, los minutos que dedicamos a la política son prácticamente un tercio. ¿Pero qué tipo de política se recoge en los medios de comunicación? La política declarativa. La política de portero de vivienda. Es decir, el del primero ha dicho que el tercero ¿cuál? ¿Qué dice el del tercero? El del tercero le ha dicho que no sé qué, no sé cuántas. Pan. La polémica tonta, que con eso tiramos para rodar todo el día, demostramos que los partidos están peleados, están enfrentados y no hemos conseguido hablar de una sola cuestión de fondo. Da la sensación, Pablo, que quizás las emociones, ¿no?, se impongan a la razón y que, por tanto, con esa, dejamos de lado, ¿no?, el raciocinio, la capacidad de raciocinio, de ese pensamiento crítico, y puede ser que los discursos apelen cada vez más a esa emoción. Es decir, hemos hablado de identidad, pero también de identidad territorial. Es decir, el yo ser patriota o querer un Estado catalán o un Estado gallego, puede ser que hayamos dejado de lado esa razón, como digo, en favor de esa emoción, de esa emoción, sí. No, en absoluto. No. Fíjate, y perdón porque siempre me pongo a la contra. Pero está bien. Es, lo que tú has dicho, si no nos pienso, aburrimos. Esto de disociar entre emoción y razón es una falacia. Y yo creo que es una falacia que se repite muchas veces por una razón muy sencilla, porque uno siempre piensa que su posición es la razonable y la de enfrente es la emotiva. ¿Vale? Por algún tipo de razón, tranquilo, no te estoy diciendo a ti. Frena. Déjame desarrollar el argumento y ahora si quieres. La idea es, ¿no? Por algún tipo de razón, nuestro pensamiento ha caído como el pensador de Rodin, ¿no? Estábamos así pensando y de repente tengo unas ideas, mientras que los de enfrente son una especie de gente calenturienta, la cual ha sido manipulada y engañada mediante la emoción. Esto no es verdad, porque lo que sabemos en la mayoría de los estudios de psicología política es que emoción y razón son inextricables. Los dos elementos están muy interrelacionados. En el siguiente sentido, tiene que haber siempre una pulsión emotiva o afectiva que nos explique cuáles son los discursos que hacemos, ¿vale? Esto ocurre muchas veces porque, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de valores que nos han inculcado y nos apasiona, y esto hace que vayamos en una dirección determinada. Lo que ocurre es que, en función de lo sofisticado o no que es el votante, racionaliza más o menos cuál es la decisión que va a tomar en función de esos parámetros. Es decir, yo construyo una razón más sofisticada para justificar mis prejuicios, ¿vale? Con matices. Esto no significa que nosotros no cambiemos muchas veces de posición, pero menos de lo que nos parece, por la siguiente razón. Fíjate, la paradoja de Zeller. La paradoja de Zeller dice lo siguiente: la gente que más interés tiene en la política es la gente que normalmente tiene más ideología política clara. Y esto, curiosamente, hace que sea la misma persona que menos cambia el voto y que más racionaliza el por qué no cambia el voto. La gente que no le interesa nada la política es la gente que tiene preferencias muy etéreas en términos políticos, no se posiciona en un sentido o en otro. Y es la gente que resulta más cambiante, racionaliza menos el por qué lo hace, es que este me cae simpático, ¿vale? Y es la que toma la decisión más tardía en el último momento, por eso siempre se cortan cintas de rotondas y de inauguraciones cerquita de las elecciones, ¿vale? Para dejarle a esa persona buen sabor de boca. Entonces es curioso porque uno debería, siguiendo tu argumento, decir la gente más informada y más interesada es la gente más culta, por lo tanto la más razonable, ergo la que cambiará de opinión con más frecuencia, y curiosamente es la que menos. Y al revés. Por lo tanto, a efectos prácticos, la disociación entre emoción y razón no tiene mucha razón de ser, no tiene mucho sentido desde la perspectiva del comportamiento. Desde la perspectiva de los discursos, sí la tiene. Desde la perspectiva de los discursos, lo que vemos es que hay un determinado discurso que, sabiendo cómo son los contenidos comunicativos y mediáticos hoy en día, sí que tienen que ser vistosos, dinámicos, apelando a las tripas. Y eso sí que lo vemos a nivel discursivo. Eso sí que vemos que ocurre con mucha más frecuencia, pero no porque necesariamente venga condicionado por cómo va a reaccionar el votante, porque la gente sea más o menos razonable o racional, sino porque el propio contenido termina delimitando el mensaje. Si tú tienes que colarte 5 segundos en tele, pues tienes que llamar la atención, ¿vale? Entonces, cuando tú eres un partido minoritario, ¿qué haces? Te pones camisetas. Vas al Congreso de los Diputados, te pones camiseta, cuanto más vistosa mejor, quieres que te expulsen del hemiciclo, lo que sea, para conseguir ese espacio que no tienes de otra manera. Entonces, a efectos prácticos sí que es verdad que en términos de marketing político se ve ese elemento, pero si yo cojo las campañas electorales de los años 90, hay una cosa que a todos los presentes aquí que peinen canas seguro que les suena, que es la campaña del Doberman. Que viene el Doberman, que viene la derecha, que te va a quitar las pensiones.
Hombre, no lo sé. Eso yo no veo que sea la razón pura de Kant. Que diría que, ¿no? Es decir, y esto lo estábamos viendo antes, campañas negativas que apelan al miedo, cuidado que viene el coco y tal. Estos son estrategias que las vemos siempre. Lo que pasa es que a nosotros siempre nos parece que nuestro tiempo es más emotivo que el tiempo pasado, porque es verdad que había otros liderazgos distintos. Y a lo mejor, fíjate, terminamos viendo una vuelta a esos liderazgos. Porque fijaos que Angela Merkel no tenía redes sociales, no tenía ni Twitter, y ella hace un discurso sereno, tranquilo, porque eso ella cree que conecta con los valores que quiere proyectar a su votante. Y a lo mejor, curiosamente, en tiempos de incertidumbre, de pandemia, de guerra, a lo mejor lo que vuelve a ponerse de moda es gente que transmite solvencia y que por lo tanto hace un discurso que suena razonable, que está bien articulado, que tiene sentido, y entonces volvemos a querer otra vez líderes de este tipo, ¿no? Que sean protectores como Franklin Delano Roosevelt. A lo que me refería también era un poco a los dogmas, ¿no? A los dogmas que se vierten desde determinados espectros políticos, ¿no? Y determinados partidos políticos, por ejemplo, en el caso del nacionalismo catalán, ¿no? Que es muy significativo. ¿Español? Y a mí también. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, o nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cuando se refieren a independencia, son dogmas que ya han sido aceptados por la sociedad, por ejemplo, que en 1714 se perdieron unos determinados derechos, que ya, bueno, traeremos a otro experto para discutir si realmente fue así y en qué grado, y si, bueno, en el siglo XVIII existían los derechos fundamentales tal y como los conocemos hoy en día. ¿Puedo hablar sobre esto de la independencia? Sí, sin problema. Hay dos datos interesantes, solo para complementar tu argumento. El primero, ha salido publicada la encuesta del CEO ayer que señala que la independencia está en su nivel más bajo de apoyo en Cataluña desde el año 2006. O sea, el apoyo a la independencia ha tocado suelo y esto probablemente tenga que ver con el contexto, ¿no? O sea que, primer elemento, las preferencias varían a lo largo del tiempo y la agencia importa, pero el contexto también. Estamos en un contexto muy distinto al del año 2017. Pero fíjate, con esto que hablamos de emoción-razón, se hizo un experimento para comprobar en qué medida la gente justificaba la independencia de Cataluña o la unidad territorial de España y empleaba argumentos más o menos sofisticados. Y lo que les salía en el experimento es que los independentistas catalanes utilizaban siempre razones que tenían que ver con, pues vamos a conseguirse un Estado viable, vamos a conseguir recursos económicos para poder invertirlo en sanidad y educación, lo sofisticaba, ¿no? Y mientras que el que decía que prefería la unidad de España planteaba razones como, es que yo me siento español, ¿vale? Y tú dices, ¿esas razones tienen más valor en un caso o en otro? En absoluto. Lo que vemos es que el votante independentista catalán coincide con que suele ser el votante que tiene mayor nivel educativo y muchas veces también más renta. Ergo sofistica más las razones que están detrás de su preferencia. Pero no porque esa persona tuviera unas razones menos razonables para querer seguir dentro del Estado español. No porque el nacionalista español ahí fuera el sentimental y el independentista fuera el racional, sino porque en el fondo todo depende del nivel de sofisticación que tiene el votante. Lo digo simplemente para que se vea que este argumento a veces puede ser retorcido para tratar de decir que hay preferencias más válidas que otras en función de cómo se justifica. Y eso yo creo que puede abrir la espita a algo peligroso, ¿no? Que es el considerar en democracia, a la hora de contar los votos, que unos valen más que otros. Y digo a la hora de contar, a la hora de opinar y de las razones y los argumentos, no todos tienen el mismo peso, pero los votos de momento sí. Bueno, pues yo creo que, si os parece, vamos a dar por finalizado este coloquio. Ahora vamos a ir pasando un micrófono para que vayáis formulando preguntas, y si hay algún tipo de pregunta que le queráis hacer a Pablo Simón, salimos del debate y del cuadrilátero en el que nos habíamos metido y os damos la palabra. No ha sido un cuadrilátero, ha sido bastante gentil, ¿no? Sí. me has dejado respirar.